el mercado laboral en Perú y los niveles de ingreso, ¿no? En primer lugar, mostrarles la distribución de ingreso por hogares. Esta distribución es bastante heterogénea, pero hay que reflexionar sobre los montos de ingresos de estos hogares, ¿no? 70% de hogares ganan menos de 2.600 soles al mes, combinando los ingresos de los distintos miembros de la familia. 50% menos de 1.650 soles. Es decir, si ustedes están en un hogar que gana más de 1.650 soles, sumando los ingresos de papá, mamá y cualquiera de los hijos que todavía estén en el hogar, están en el 50% más rico de la población del Perú. El 30% de menores ingresos gana menos de 950 soles como hogar. Es decir, bastaría que una persona trabaje en el hogar y gane el sueldo mínimo y prácticamente que está por encima del 30% de nuestra población. Y el 10% gana menos de 315 soles al mes, ¿no? Lo cual es una cifra bastante baja y obviamente están en pobreza extrema, ¿no? Entonces, viendo el siguiente slide, la siguiente diapositiva, tenemos cómo se compone el ingreso de estos hogares. Y hay un punto que es fundamental, ¿no? En el caso de los hogares de menores ingresos, las transferencias son muy importantes. Para el decil más pobre, las transferencias son más del 50% de los ingresos. Es decir, los programas como Juntos o Pensión 65 contribuyen de manera significativa para estos hogares. Mientras que hacia el otro lado de la distribución, entre los deciles de mayores ingresos, lo que prima es el empleo formal. Mientras vas pasando de mayores a menores ingresos, hay más informalidad. Entonces, esto claramente nos dice de la necesidad de tener más empleos formales o más empleos de calidad en general. El sector formal paga más. Un tercer slide tiene la curva del ingreso mensual según categoría ocupacional. Entonces, acá tenemos a los asalariados privados, los asalariados públicos y los independientes. Estamos hablando del promedio, no de casos puntuales o extremos. Y lo que es revelador es que los que ganan menos son los independientes. Todos los independientes, los emprendedores, o la mayoría de ellos, darían o estarían muy de acuerdo en tener un empleo fijo, un empleo formal, sea en el sector público o en el sector privado. Normalmente son emprendedores por necesidad y los lleva a un subóptimo, o sea, a un nivel menor de ingresos. Y un segundo punto a observar es que, en promedio, el sector público paga más que el sector privado. Y esto es un mensaje sobre todo para los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos deberían ser funcionarios muy competentes y de mucho talento, porque el gobierno no debe ser agencia de empleos, sino que debe tener a los mejores profesionales para entregar los bienes públicos que se traducen en bienestar, ¿no? Eso escapa a la reforma laboral, pero es un dato que se puede observar en este slide. Y finalmente, cuando comparamos las pirámides de empresas y trabajadores para el empleo formal, nos damos cuenta que las empresas grandes crean más empleos de calidad que las empresas pequeñas, no una por una, sino en conjunto, ¿no? Las empresas grandes son el 2% de empresas y generan para el 2015, según estimación de GRADE, 64% de los empleos formales. ¿Qué significa esto y cuál es el mensaje? Que necesitamos más empresas grandes. Y en el discurso y en la narrativa, en redes sociales y en medios, existe un rechazo a las empresas grandes por algunos comportamientos quizás inapropiados que pueden tener justificación o donde el rechazo puede estar justificado, pero independientemente de esos detalles, las empresas grandes generan mucho valor para el país y generan los empleos de mayor calidad en el país. Los 4 slides los he obtenido de la cuenta de Twitter de Hugo Ñopo, un economista de GRADE, que publica este tipo de análisis y que me parecían muy relevantes para dar introducción a la presentación de Pablo
donde él nos va a compartir sus reflexiones sobre la reforma laboral. Bien, muchas gracias Nathan por la invitación, eh, sobre todo para conversar, dialogar, discutir acerca de este tema tan importante que hemos estado viendo en los últimos 10 años, y además que nos ha llamado mucho la atención en en los últimos meses, ¿no? Que es el tema de la reforma laboral.